Bendito eres, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Bueno, bienvenidos Welcome, everybody. a el estudio bíblico de todos los viernes. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. We welcome everyone here. Le damos también la bienvenida a todos los que nos ven a través del internet. We welcome everyone watching us online. primarily. Amén, 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 Amen. amén. Pueden tomar asiento. Hemos estado hablando sobre el Evangelio según Mateo. We've been talking about the gospel according to Matthew. Sabemos que el Evangelio de Mateo habla de un reino que es contrario a los reinos de este mundo. We know that the gospel according to Matthew speaks about a kingdom that's contrary to the kingdom of this world. Un reino que ha venido a ser establecido a través de Jesús aquí en la A tierra. kingdom that has come to be established by Jesus here on earth. Juan 18:36 dice, mi reino no es de este mundo. In John 18:36, Jesus says, "My kingdom is not of this world." Y entonces, ¿cómo es este reino? So how is this kingdom then? ¿Cómo es el reino de Dios? How is the kingdom of God? El reino que Juan el Bautista hablaba. The kingdom that John the Baptist spoke about. ¿Cómo es este reino? How is this kingdom? Es un reino que va contrario a las corrientes de este mundo, It's a kingdom that goes contrary to the currents of this world. a las leyes e instrucciones de este mundo. That goes contrary to the laws and the laws of this world. Porque los reinos de este mundo fallan, Because the kings of this world fail, son corruptos, corrupt. hacen leyes que van en contra de la naturaleza humana, They make laws that go against the nature, the human nature. van en contra de la palabra de They Dios. go against the word of God. So, el reino de Dios es un reino que no falla, So the kingdom of God is a kingdom that does not fail. que no quiebra leyes para cubrir corrupción. That doesn't break laws to cover up corruption. Su reino no carece de necesidad. His kingdom is without any need. Su reino permanece para siempre. His kingdom endures forever. El reino de Dios se ha acercado para traer convicción de pecado y hacernos libres de la corrupción del pecado. The kingdom of God has drawn near to bring conviction of sin and make us free from the corruption of sin. Amén. ¿Cuánto podemos decir amén? How many of us can say Y amen darle gracias al Dios Padre, and give thanks and glory to God? porque Él ha venido a establecer su reino He has come en to esta establish tierra, his kingdom in this world. que no estamos solos, That we're not alone. que Él sabe. That he knows. Quiero leerle una exposición de J.B. Phillips. I want to read you a little exposition from J.B. Phillips. Y esto viene a ser, si las bienaventuranzas fueran escritas por humanos. And this is a look at what if the Beatitudes were written by the human, yeah. So, en otras palabras, las bienaventuranzas del mundo. In other words, the Beatitudes of the world. Sabemos que las bienaventuranzas ya las estudiamos, que fue la primera parte del Sermón del Monte. We know we studied the Beatitudes at the first part of the Sermon on the Mount. Ahora vamos a ver qué es lo que dice el mundo si ellos escribieran las So let's bienaventuranzas. look at what the world would say, according to J.B. Phillips, what the Beatitudes of the world would be. Felices los traficantes, Happy are the traffickers, porque prosperan en el mundo. because they prosper in the world. Felices los duros, Happy are the stubborn, porque nunca dejan que la vida les haga daño. because they never let life hurt them. Felices los que se quejan, Happy are those who complain, porque al fin se salen con la suya. because in the end they get away with it. Felices son los indiferentes, Happy are the indifferent, porque nunca se preocupan de sus pecados. because they never care about their sins. Felices los negreros, Happy are the workaholics, porque obtienen resultado. because they get results. Felices los hombres conocedores del mundo, Happy are the men who know the world, porque saben
cómo moverse. because they know their way around. Felices los alborotadores, Happy are the troublemakers because porque la gente tiene que prestarles atención. people have to pay attention to them. Estos son las bienaventuranzas del mundo. These are like the beatitudes of the world, Contrario al reino de Dios. completely contrary to the kingdom of God. Yo creo que ya hemos dicho al principio que el libro de Mateo vino a revelar el reino de Dios aquí en la tierra. And we said it in the beginning that the book of Matthew explains that the kingdom of God, or reveals the kingdom of God here on earth. Y en inglés le decimos es un upside down kingdom. Yeah. Es un reino que totalmente está puesto al revés. It's a kingdom that's upside down. Porque no, en sí, no, en las bienaventuranzas hemos visto quiénes felices los pobres de espíritu. Because in the Beatitudes, you see things like happy are the poor in spirit. How could that be? Felices los pobres en espíritu. Happy Pero eso are the poor in jamás spirit. se ha visto en el mundo. We don't see that in the world. Por eso es que nuestro Dios vino a sacar de nuestros ojos las escamas That's why Jesus came to remove the scales from our eyes, del movimiento y el gobierno de aquí del mundo. of the movement in the system of the world. El Sermón del Monte empieza describiendo el carácter de un hijo o hija de Dios. The Sermon on the Mount begins describing the character of a son or daughter. Y después de que nos da el Sermón del Monte, él continúa dándonos 6 declaraciones de autoridad. And after the sermon after the Beatitudes, he starts talking about 6 statements of authority. Y creo que Luis habló de las primeras 2. Last week, Yes. Lewis spoke about the first 2. Hoy vamos a cubrir 3. Today we're going to cover 3 more. Pero ¿por qué Jesús se enfoca tanto en cómo debemos de comportarnos como sus hijos? Why does Jesus focus so much on how we should behave as his children? ¿Por qué? Es una pregunta. Oh, sí. ¿Por qué Él se enfoca tanto en cómo nosotros como sus hijos nos debemos de portar aquí en la tierra? Yeah, why does Jesus focus so much on how we should behave as his children here on earth? Why do you think that is so? Porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Creating his image. Okay. Piensen, somos padres, ¿no? Muchos de aquí somos padres Many of us here are fathers. y and tenemos mothers, reglas, ¿no? En la casa. and we have rules, don't we? Y nosotros siempre estamos enfocados a que nuestros hijos en la calle se comporten de cierta forma, ¿no? And we want our children, wherever they are in the street, wherever, to behave the way we want them to be. ¿Por qué? Why? ¿Por qué tú quieres que tu hijo se comporte de cierta forma cuando no estás alrededor de él? En la escuela, en el trabajo. Why do you want your child to behave a certain way when you're not around them? Okay. So that they don't get into trouble. Amén. Mm. Fulano de tal. Así mismito. Por eso es que él está tan enfocado a que nosotros nos comportemos de cierta forma That's why God is so focused for us to behave a certain way. porque somos sus hijos. We're his children. Y como sus hijos, And as his children, debemos de comportarnos de cierta forma. we need to behave a certain way. Porque debemos de representar a Dios aquí en la tierra. Because we represent him here on earth. Él está interesado en nuestros corazones. He's interested in our hearts. Él quiere que nosotros seamos libres en el espíritu. He wants us to be free in the spirit. Y esta libertad, según Jesús, And this freedom, according to Jesus, no es la capacidad de hacer lo que queramos, is not the ability to do whatever we want cuando queramos y When con we quien want. queramos. or with whom we want. La libertad, según Jesús, es la capacidad de convertirnos en sus discípulos, Freedom, according to Jesus, is the ability to become his disciples, de aprender a vivir a su manera con el corazón to learn to live his way with the heart, y así alinearnos
con la forma en que Él ha diseñado el mundo para que funcione. and then to align ourselves with the way He has designed the world to work. Él quiere que el diseño que fue roto en el Edén Because He wants that design that was broken in Eden funcione ahora entre nosotros, los hijos e hijas de that it Dios. would work now amongst His sons and daughters. Amén. Amen. Amén. Pues esa fue la introducción. Ahora vamos a leer. Amen. Now let's read. Vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 5, los versículos del 31 al 32. Read Matthew chapter 5, verse 31 through 32. ¿Han oído la ley que dice, un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio? Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio, y que se case con una mujer divorciada también comete adulterio. Matthew 5, 31 through 32 reads, It has been said, anyone who divorces his wife must give her a certificate of divorce. But I tell you that anyone who divorces his wife, except for sexual immorality, makes her the victim of adultery. And anyone who marries a divorced woman commits adultery. Amén. Vamos a tomar un momento. Let's just take a moment. Son dos versículos fuertes, ¿no? So those are some strong verses. Son muy fuertes. Vamos a respirar profundo y vamos a depender del Espíritu Santo que nos guíe a cómo poder extraer de su palabra. And let's trust the Holy Spirit to guide us when we look at this text. Yo soy muy consciente de que esta cuestión del divorcio genera dolor. I'm very aware that this issue of divorce is a source of pain for many. Muchos de nosotros aquí ha sido tocado por alguna manera, alguna forma con esto del divorcio. Every person here may have been touched in some way by this issue of divorce. Solo quiero que sepas que las palabras de Jesús no pretenden ser frías. I just want you to know that Jesus' words are not meant to just be cold. No están destinados a estar sin vida. They're not meant to be lifeless words. No pretenden ser solo una ley o una regla They're not meant to just be a law or a rule, hacia dónde vamos, estamos bien o lo entendemos. or a rule about where we're going or if we understand. En la realidad, Jesús en el Sermón del Monte In reality, Jesus in the Sermon on the Mount está entrando en una conversación que ya ha estado en marcha. In reality, Jesus in the Sermon on the Mount, he's entering into a conversation that has already been underway. Por eso le dije anteriormente, Él está dando 6 declaraciones de autoridad This is why, like I told you before, he's given 6 declarations of authority porque son conversaciones que ya han estado ocurriendo. because these are conversations that already have been occurring. Y entonces Jesús viene y dice, So Jesus comes and says, han oído de la says- ley que dice, you've heard it said, pero yo digo hoy. but I say, Amén. amen. Jesús está aquí citando Deuteronomio 24:1, Here Jesus was quoting Deuteronomy 24:1. que dice, cuando alguien toma a una mujer y se casa con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en la mano y la despedirá de su casa. Deuteronomy 24:1 says, when a man takes a wife and marries her, if then she finds no favor in his eyes because he has found some indecency in her, and he writes her a certificate of divorce and puts it in her hand and sends her out of his house, and she departs out of his house. Vamos a entrar en qué es, por qué es que se le otorgaba una carta de divorcio a una mujer. ¿Cuál era el pensamiento de los judíos y de los fariseos en ese momento? We want to see what were the thought process of the Jews when they would hand a card of divorce. Hillel era un rabino muy famoso Hillel is a very famous rabbi que dijo who said, que desagradable e indecente,
hablando del versículo en Deuteronomio 24, dijo que desagradable e indecente significa cualquier cosa que tu esposa haga que no te guste. Si quema las tostadas, o el arroz, o la comida, puedes darle un certificado de divorcio. Esto ocurrió. Si no te gustó su apariencia, puedes darle una carta de divorcio. Saldrá de allí y no es gran cosa. Esta línea de pensamiento tuvo muchos seguidores durante los días de Jesús. Ese era el pensamiento de ellos en aquel entonces. And Hillel, the very famous rabbi, this is what he says about Deuteronomy 24:1. He said that disgusting and indecent means anything your wife does that you don't like. If she burns the toast, you can give her a divorce certificate. And these things happened. If you didn't like the way they looked, you can give them a divorce certificate. You'll get out of there. It's no big deal. This type of line of thinking was held by many followers during Jesus' day. Por eso es que Jesús vino y dijo, ustedes han oído, pero yo digo acerca de esa conversación. This is why Jesus said, you have heard it said, but now I tell you. He was referring to some of these teachings. En aquel entonces una mujer divorciada tenía 3 opciones. In those days, a divorced woman had only 3 options, really. Podría irse a vivir con un familiar o tal vez con sus padres. She can go and live with a relative or the parents of the relative. Vivir con, los padres de ellos. She can go live with her parents. Podría volverse a casar. Or she can go and remarry. Y muchas mujeres lo hicieron en esta época y cultura, volvieron a casarse. And many, in fact, would do this. They would just remarry in that day and age. Fue como que si ellos contrajeran este matrimonio y estuvieran contaminados. Ese era el pensar de aquel entonces. But it was almost as if they got into this new marriage and it was contaminated. That's how they would see it. Era visto como una especie de segunda clase. They were seen as a second-class citizen. Y quizás también esas mujeres podrían haberse convertido en prostitutas. And these women could also, if they were divorced, she could have become a prostitute. ¿Por qué? Porque en aquel entonces un hombre no quería casarse con una mujer que ya supuestamente ya estaba contaminada, ya estaba usada. Because in those days, it was hard for a woman to remarry because men didn't want to marry someone who was a woman who was contaminated, who was already had been married. So, ellas se convertían en prostitutas porque era la única opción que ellas tenían para ganar dinero, para poder comer, para poder sostenerse. Many would become prostitutes because that was their way to make money and continue to live. Y muchos comentaristas dicen que cuando Jesús dijo, las obligas a cometer adulterio, a eso él se refería, que ellas se iban a volver prostitutas. And many commentators say that when Jesus said, you force her to commit adultery, that's what he was referring to, forcing them to become prostitutes. Hillel nos enseña que, como leímos, que si tú te quieres divorciar por cualquier causa, lo puedes hacer. Hillel, the rabbi, said that, like we just read, you know, if you wanted to get divorced for any reason, you can get divorced, basically. Se quemó el arroz. She burned the rice. Divórciate. Divorce her. Te quemó las tostadas. She burned the toast. Divórciate. You can divorce her. No te gusta ya la apariencia de ella porque ya tiene arrugas o ya no está tan flaquita como antes. Te puedes divorciar. If her appearance changed, if she got wrinkles or is not as thin, you can divorce her. A él no le importaba si ella violaba el pacto matrimonial. He wouldn't care if you say that one more time. A él no le importaba si ella violaba el pacto matrimonial. He wouldn't care if she would violate the marriage covenant. Si ya no te agrada, te puedes divorciar. If she didn't please him, you can divorce. Pero Moisés habla en Deuteronomio 24, lo que él habla es acerca del adulterio.
But what Moses was saying in Deuteronomy 24 is in regards to adultery. Él está hablando de la infidelidad dentro del He matrimonio. was talking about their infidelity within marriage. Él no se refería a que si quemó el arroz o la comida o la apariencia. He was not referring to those other things like burning the toast or she didn't look good anymore. Él hablaba de la infidelidad dentro del matrimonio. He was referring to the infidelity within marriage. Deuteronomio 24 no es de cualquier causa que te puedes divorciar, And Deuteronomy 24:1 is not giving you the freedom to be divorced for any cause, sino únicamente del adulterio. but only for adultery. Amén. Amen. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? So now, what is Jesus saying? En el Sermón del Monte, In the Sermon on the Mount, el listón se eleva y se eleva para que veamos, para que seamos obligados a profundizar cada vez más nuestras almas. in the Sermon on the Mount, the bar is raised and is raised again so that we are forced to dig deeper and into our souls Y luchar con lo que hay en nuestro interior. and wrestle with what is within us. Para decirle, como decía el salmista, examina mi corazón. So that we can do as the psalmist said, examine my heart. Jesús quiere abordar lo que hay dentro de nuestro interior. Jesus wants to address what's inside our hearts. Y lo que nuestro interior es que normal, y lo que hay en nuestro interior es que normalmente queremos salirnos con la nuestra. And what is in our hearts is that sometimes we want to get our own way, do our own thing. Is that true? Ain't that true? Eso es verdad. Queremos salirnos con la nuestra. We want to do our own thing. Queremos tener excusas para hacer cierta cosa, We want to look for excuses to do certain things, tomar ciertas decisiones. to make certain decisions. Y lo que hay en el interior de nosotros es que queremos la manera nuestra y la queremos es ahora. And what's inside of us is that we want our way and we want it now. Jesús dice que así no es como funciona el matrimonio. And that's not how marriage works. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir que así no trabaja el Amen. matrimonio? And how many of us know that that is not how marriage El works? matrimonio fue creado por Dios Marriage was created by God para santificarnos los unos a los to otros. sanctify us one another, to sanctify us both. Amén. Entonces Mateo 19, 7 y 8 So Matthew 19:7-8. es yo diría que es un pasaje que acompaña a Mateo 5. I would say when we read this is a passage that accompanies Matthew 5. Mira lo que dice. Le dijeron, hablando de los discípulos, ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, hablando de Jesús, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Matthew 19:7-8 says, They said to him, Why then did Moses command one to give a certificate of divorce and to send her away? He then said to them, Jesus, because of your hardness of heart, Moses allowed you to divorce your wives, but from the beginning it was not so. Hay dos formas aquí en el cual nosotros podemos endurecer nuestros corazones. There's two ways where two ways our heart can be hardened. Cuando, con el sentido del matrimonio, hablando del matrimonio. In the context of marriage. Cuando violamos el pacto del matrimonio When we violate the marriage covenant y negamos en arrepentirnos. and we refuse to repent, Cuando un cónyuge se ha sido agraviado when a spouse who has been wronged y puede perdonar, ¿cierto? Podemos perdonar al que nos hizo el error, and we can forgive the one who wronged us, pero no podemos llegar al lugar de reconciliación. but yet we can't reach that place of reconciliation. Te perdono, pero como que ya no puedo entrar ahí contigo anymore. Yeah, I forgive you, but I can't be reconciled with you. I can't be there yet. Pero tenemos que recordarnos que la reconciliación es siempre la meta de Dios. Man, we got to remember that in marriage, reconciliation is always the goal of God. ¿Por qué? Why? Porque Él es un Dios que nos hizo, que nos reconcilió a sí mismo. Why? Because He is a God that reconciled us to Himself.
cuando éramos sus enemigos, while we were yet his enemies, cuando no lo queríamos, when we did not want him, cuando no queríamos escuchar de Él. when we didn't want to hear about him. Él nos reconcilió a sí mismo a través de su Hijo en la cruz. Man, he reconciled us to himself by way of his son on the cross. Entonces, ¿por qué no entonces buscar tratar la reconciliación? So how can we not be reconciled, seek reconciliation with our spouses? Amén. Amen. ¿Alguna pregunta acerca de esta primera parte? Any questions on this section here? Eso es algo que, y cuando empezamos a leer después de las bienaventuranzas, Jesús empieza a decir, cada parte de las 6 que vamos a estar hablando, siempre empieza con, tú has oído que han dicho, pero yo te digo. All right? Porque la ley de cometer adulterio, siempre decían, bueno, yo no hice nada, pero Jesús lo lleva a un lugar más deeper, que es el corazón, más profundo, porque esa es la verdad, y tenemos que siempre reconocer eso. Amén. Amén. Por eso es que dije al principio, Él está interesado en nuestro corazón. Amen. He's Es always nuestro interested in our corazón. hearts. Es en nuestro corazón que Él está interesado. Él vio a la mujer, Samaritana. a la mujer samaritana. Él no la juzgó a ella. He didn't judge a woman at the Él le well. dijo, ve y busca a tu marido. He told her, go and get your Y husband. él le dijo, pero el que tengo no es mi esposo. But the one that I have is not my Y él le husband. dijo, bien dicho, You have said it well. has tenido 5 esposos y ninguno. Y este último que tienes no es tu esposo. You've had 5 husbands, and the one you have now is not your husband. Pero él la amó a ella. But he loved her. Él vio su corazón. He saw her heart. Él vio su necesidad. He saw her need. Por eso él le dijo, That's why he said to her, si tú me das de esta agua, yo voy a tener sed de nuevo. if you give me of this water, I will be thirsty. Pero si tú recibes del agua que yo te doy hoy, But if you receive from the water I give you, nunca vas a tener sed. you will never thirst ¿Por again. qué? Porque Él es la fuente de agua viva. Why? Because he is the fountain of Él living no la water. juzgó, He didn't judge her. Él no la miró mal. He didn't see her, look at her bad. Quizás las otras personas la juzgaban a ella, por eso ella iba a una hora donde nadie iba a buscar agua. Many people certainly judged her. That's why she would walk an hour just to get water from that well that was further away. Pero Él la amó. But he showed his love. ¿Y qué tal la otra mujer que fue cogida en adulterio? And what about the woman that was caught in adultery? Se la tiraron a los pies a Él, They threw her at Jesus' feet, acusándola, la cogimos. accusing her, saying, oh, we got her. Sí, pero el adulterio no pasa solamente con una sola persona. Adultery doesn't happen with just one person. Tienen que haber 2 para cometer It adulterio. has to be 2. Y eso es lo que el hombre viene a hacer, acusar. Pero Dios mismo le dijo, ok, si cada uno de ustedes que tienen piedra están libres de pecado, entonces tiren la piedra a ella. And what Jesus was saying there, again, focusing on the heart, he said to everyone in the crowd that wanted to stone her, if whoever is without sin, cast the first stone. Interesado en el corazón. Interested in the heart. Porque eso es lo que Él está interesado en nuestro corazón. Si Él tiene nuestro corazón, tiene nuestra devoción, tiene nuestro amor, tiene nuestra lealtad, tiene todo nuestro ser. Amen. If he has our heart, he has our devotion, he has all of our being. Amén. Amen, amen. Amén. Vamos a seguir, porque aquí nos podemos quedar. Amen. Let's keep going. Vamos a continuar con el versículo 33 al versículo 37. Let's go now to Matthew 5:33 through 37. Y vamos ahora a entrar en la enseñanza acerca de los juramentos. And we're going to talk about now the teaching about the oaths. Okay, y dice, también han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no prometas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Pero yo digo, Jesús hablando, pero yo digo, no hagas juramentos, no digas por el cielo, porque por el cielo es el trono de Dios.
Y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansan sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelvan blanco o negro. Simplemente di, sí lo haré o no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Amen. Matthew 5:33 through 37. Jesus says, "Again you have heard that it was said to those of old, you shall not swear falsely, but shall perform to the Lord what you have sworn. But I say to you, do not take an oath at all, either by heaven, for it is the throne of God, or by the earth, for it is his footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great king. And do not take an oath by your head, for you cannot make one hair white or black. Let what you say be simply yes or no. Anything more than this comes from evil." En los días de Jesús se hablaba mucho sobre hacer juramentos. In Jesus' day, there was a lot of talk about taking oaths. ¿Y qué es lo que significa jurar? And what does it mean to swear? Nosotros sabemos que en los 10 mandamientos dice que no tomaremos el nombre del Señor en vano. We know that in the Ten Commandments it says we should not take the name of the Lord our God in vain. Podríamos abordar el hecho que Dios quiere que nosotros cumplamos nuestros juramentos. We could address the fact that God wants us to keep our oaths. Y eso es lo que podemos ver en la superficie, And in the surface, we can see that here. pero en realidad hay algo al fondo de nuestro corazón que sucede. But there's also something going on in the background. De nuevo, va atrás. El tema es, él va detrás del corazón del humano. Again, Jesus is always going deeper than whatever's on the surface. He's always looking at the heart. Realmente en aquellos entonces, cuando se juraba, era una manipulación de intentar salirnos con la nuestra. In those days, and even today, when people swear, it's a manipulation to try to get our own way. Y eso es lo que estaba pasando en aquel And that's entonces. what was going on back then as well. En el Antiguo Testamento, Dios no nos dice que no juremos. O sea, no nos dice que no juremos. In the Old Testament, Jesus does not tell us not to swear, Pero Él dice que si lo hacemos, but he says that if you swear, tenemos que cumplir la promesa que hicimos. that we have to fulfill the promise that we made. Por eso Él dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. That's why he says, let your yes be yes and let your no be no. Dallas Dillard escribió sobre este pasaje Dallas Willard wrote something about this passage. y este es su pensamiento. Jesús va directo al corazón de por qué la gente hace juramentos. Sabía que lo hacen para impresionar a los demás con su sinceridad y confiabilidad y así lograr la aceptación de los que dicen y lo que quieren. Es un método para salirse con la suya. Dallas Willard says, Jesus goes straight to the heart of why people swear. They do it to impress others with their sincerity and trustworthiness, and thus gain acceptance of what they say and what they want. It's a method to get away with what they want. En el Antiguo Testamento, en Judea, era muy común escuchar juramentos In the Old Testament in Judea, it was very common to hear oaths y promesas que sonaban como por tu vida juro, and promises that would sound like, by your life, I swear. por mi cabeza te lo prometo. By my head, I promise you. Muchos de los niños, yo sé que los chicos no están aquí, pero cuando éramos pequeños, muchos decimos pinky promise. When you remember, I don't know if when you were little kids would say, "Oh, I pinky promise, I pinky promise." Yeah. Oh, cruzo mi corazón, te lo prometo. Or I cross my heart and swear to die. Por mi mamá te lo prometo. By my mom, I swear. ¿No lo hemos dicho? We all have said something like that. Porque hay alguien que quiere que nosotros hagamos algo y nosotros queremos impresionar a esa persona y por eso le decimos, te lo prometo, lo voy a hacer. And we do that because we wanna get our way. We wanna look good in front of those people. Esa es la idea que Jesús quiere traer aquí, And de that's lo what que está hablando. was trying to address here. Hay dos tipos de juramento que se hacían en esos días. There's two types of oaths that were made in those days. Un juramento que era obligatorio.
There was one that was mandatory, y el otro que no era obligatorio. and another one that was not mandatory. Arriesgar su integridad, el no obligatorio, es arriesgar su integridad, pero no es tan obligatorio como si incluyeras el nombre de Dios. Y eso se lo voy a explicar. So the non-mandatory one is the person was risking their integrity, but it's not as obligatory as if you included God's name. ¿Y cómo me refiero? ¿Qué es lo que quiero decir acerca si incluyeras el nombre de Dios? What do I mean by if you included the name of God? En aquellos entonces, si un hombre incluyera el nombre de Dios en su promesa, In those days, if someone included the name of God in their promise, ese juramento es absolutamente vinculante, that oath would be completely connected, porque entonces se pensó que ahora estás haciendo que Dios sea tu socio en esa promesa. that oath, that swear would be something that now included God, and it would be taken more seriously because now you're saying that you're making God your partner. Estás jurando algo e incluyendo a Dios, el nombre de Dios ahí contigo. You're swearing and you're including the name of God. Lo estás haciendo tu socio. You're making him like your partner. Cuando el otro que no era, ese es el obligatorio, el juramento obligatorio. The one we just said. Ya. That is the mandatory type of oath that they would Y make. el que era un juramento que no era obligatorio, And now the oath that was not mandatory, tú podías jurar, pero mientras tanto no mencionaras el nombre de Dios, estabas bien. you can make an oath, but as long as you didn't mention the name of God, you were okay. No era tan vinculante. It was not as vinculante. Yeah, un juramento menos vinculante, without too much weight. It was not as heavy as Yeah. important. El punto que Jesús, no sé si lo pudieron entender. ¿Lo pudieron entender? Yes? Okay, good. El punto que Jesús está diciendo es simple. The point that Jesus is making is simple. No puedes mantener a Dios fuera de ninguna promesa o You transacción. can't keep God out of any promise or transaction. Él está en todo. He's in everything. Si juras por el cielo, If you swear by heaven, como leímos, like we just read, pues es ahí donde está su trono. that's where he lives. Si juras por la tierra, If you swear by the earth, la palabra de Dios dice que la tierra es el estrado de sus pies. the word of God says that that's his footstool. Él la hizo He made it. y es el dueño de ella. He owns it. Si juras por Jerusalén, If you swear by Jerusalem, que es la ciudad del gran rey, which is the city of the great king, estás jurando por la casa que él va a venir a establecer su reino cuando venga por segunda vez en el mundo. you're swearing by the place where he's going to come and restore his kingdom. Si juras por tu cabeza, por tu cabello, If you swear by your head or by your hair o por ti mismo, or by yourself, pues fuiste creado por Dios. well, you and everything you have was created by God. Eres su creación. You are his Tú creation. no puedes dejar a Dios fuera de ninguna You promesa. can't leave God out of any promise. Entonces Jesús eleva el estándar de integridad verbal. So therefore, Jesus raises the standard of verbal integrity. Él quiere que digas, cuando digas sí, dilo en serio. He said what he wants is that when you say yes, that you mean it. Cuando digas no, dilo en serio. That when you say no, you mean it. Y cuando hagas una promesa, cúmplela. And that when you make a promise, that you keep it. Nuestro hermano nos dio que estuvo casado por 52 años, ¿no? 54 Our años. brother was married for 54 years. Glory to God. Nosotros acabamos de cumplir 17. We've been only 17, Y yo le hice una promesa a mi esposo and we made a promise to each other de que yo sería su esposa that I will be her husband en la enfermedad o en la salud, in sickness and in health, en la riqueza o pobreza, whether rich or poor, hasta que la muerte nos separe. until death do us part. Y yo planeo cumplir ese juramento que hicimos. And when I plan to keep that oath, Y yo sé que él también planea cumplir and I know that ese she will juramento. plan to keep that oath as well.
No nos vamos a matar los unos a los We're otros not going to kill each other. y no vamos a hacer que ese juramento sea posible And we're not hasta que gonna- la muerte nos We're separe. not going to kill each other and No make lo that vamos a oath hacer. possible. No, Jesús eleva el estándar de integridad verbal. Jesus raises the bar of verbal integrity. Vuelve y dice, cuando digas sí, dilo en serio. Cuando digas no, dilo en serio. When you say yes, you should mean it. When you say no, you should mean it. Hay un axioma que dice, en boca cerrada no entran moscas. There's an axiom that says flies do not enter a closed mouth. Eso quiere decir, si no vas a hacerlo, si sabes bien que no puedes cumplir esa promesa, That means if you know that you can't fulfill that promise, Jesús te dice, "Shh, Jesus says, no digas nada, don't say anything. cierra la boca, Keep your mouth shut. no trates de impresionar a la gente. Don't try to look good in front of people. ¿Estás bien? You're fine. Amén. Amen. That's good. Sabes que Él es un Dios de pactos, ¿no? You know that he is a covenant God. En las promesas, en la persona y en la obra de Jesús, Él dijo In the person and the work of Jesus, he said, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, sois mi pueblo, 1 Peter 2:9, sois elegidos, sois santos, sois amados y yo estoy por vosotros. 1 Peter 2:9, he says, you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may declare the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. Amén. Piensa en las implicaciones de que Dios esté en pacto con nosotros. Amen. Think about the implications of God being in covenant with us. Él no tiene que pensar si nos ama o no. He doesn't have to think about whether he loves us or not. Él nos ama He loves us porque Él es amor. because he's love. Él simplemente lo hace. He simply does it. Él lo hace porque ha decidido que eso es lo que va a hacer. He does it because he decides that that is what they're going to do. He's going to do. Él no tiene que pensar si tiene misericordia o si es fiel con nosotros. He doesn't have to think about if I should have mercy or not, No, porque Él es un Dios misericordioso. because he is a God of mercy. Él es un Dios fiel a He's su palabra, a sus He's promesas. a faithful God to his word and his promise. Él es un Dios de pactos. He is a God of covenant. Él es un Dios que hace juramento. He's a God that makes an oath. Es su pacto. It's his Es su Covenant. juramento. It's his promise. Jesús es el juramento de Dios. Jesus is the promise of God. Hay una canción que dice, Dios de pactos, It's a song que dice, que guardas tus promesas, "Cumple que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy yo aquí. There's a song that says, God of covenants, who keeps your promises, who keeps your word, who guides my destiny. God of covenants, I trust in your promises. I rest in your word. By your grace, I am here. Jesús es el juramento de la palabra de Dios. Jesus is the promise of the word of God. El ilimitado se convierte en limitado para que podamos convertirnos seres amados y sus hijos. The unlimited one becomes the limited one so that we can become his loved ones. Y le voy a dar un ejemplo bien rápido. Está en Génesis capítulo 15, los versículos 17 al 21. Aquí vemos cuando Dios hace pacto con Abraham. I'm going to give you a quick example. We're going to see in Genesis 15, verses 17 through 21, God is making a covenant with Abraham. Y lo voy a parafrasear porque estamos con el tiempo. Pero vemos cuando Dios llama a Abraham y le promete que él va a ser de él una nación. And we see there that when God calls Abraham and tells him he's going to make a great nation out of him, Le dice a Abraham que traiga animales porque en aquellos entonces se tenía que cortar, se hacían pactos con animales, la sangre de los animales. so he tells Abraham to bring animals, because the way that you would make a pact then is you would take animals, Y le dice a Abraham, corta los animales en mitad. and he tells Abraham, cut the animals in half.
Porque cuando ellos hacían juramentos, las dos personas que estaban haciendo un pacto tenían que caminar juntos encima de la sangre que se estaba derramando. Because when they would make covenants in those days, they would take animals, cut them in half, and the two people that were making the covenant, they would walk in between the animals through the blood. Pero mira lo que Dios hace, But now look at what God does. porque Él sabe que nosotros no podemos cumplir nuestras promesas. Because he knows that we can't fulfill our Él promises. sabe que somos humanos. He knows that we're human. Él sabe que somos pecadores. He knows that we're sinners. Él sabe que no podemos hacer nada sin Él. He knows that we can't do nothing without Y Él him. dice, tú sabes que no, Abraham, yo te voy a poner a dormir a ti. You know what, Abraham, I'm going to put you to sleep. Y yo voy a ser el que va a caminar haciendo un pacto contigo. And I'm the one that's going to walk through those animals and make a pact with you. Porque Abraham, tú no lo puedes cumplir, Because Abraham, you can't do it, pero yo sí. but I can. Yo sí puedo cumplirlo. I can't fulfill Y it. yo puedo jurar por mi nombre. And I can Porque no hay swear by otro my nombre name. más alto que el nombre de Dios. There's no name greater than Y es my por name. mi nombre que yo juro And it's by my name that I que yo swear. voy a hacer de ti una nación grande. It's by my name that I promise that I'm going to make a great nation Que out yo of te you. voy a guardar y te voy a cuidar. That I'm going to guard you and I'm going to take care of you. Que de ti se va a hablar. That people will speak of you. De ti saldrá una generación, un pueblo santo escogido para mí. That a great nation will come out of you for my glory. Por eso es que Él hace el pacto. Por eso es que Él se llama Dios de pactos. Porque Él es el que hace el pacto. Nosotros no podemos. This is why he's called God of a covenant God, because he's the one that makes the covenant all by himself. We can't. Todas las promesas de Dios se encuentran en Él, hablando de Jesús. Y Jesús es su sí y su amén. All of the promises of God are yes, and the name of his yes is Jesus. All of God's promises find their yes and amen in him. Eso es en 2 Corintios capítulo 1 versículo 20. You can find that in 2 Corinthians 1:20. Amén. Ahora vamos a seguir con la tercera enseñanza. Amen. Now let's go to the third lesson. Enseñanza acerca de la venganza. The teaching about revenge. Amén. Han oído de la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, Jesús hablando, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofeteada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévale 2. Dales a los que te pidan y no les des la espalda a quienes te pidan prestado. In Matthew 5:38 through 42, you have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I say to you, do not resist the one who is evil. But if anyone slaps you on the right cheek, turn to him the other also. And if anyone would sue you and take your tunic, let him have your cloak as well. And if anyone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles. Give to the one who begs from you, and do not refuse the one who would borrow from you. Jesús está hablando aquí, se está refiriendo sobre el Levítico 24 y Éxodos 21. Here Jesus is referring to Leviticus 24 and Exodus 21. Ojo por ojo y diente por diente es directamente de la ley del Antiguo Testamento. An eye for an eye and a tooth for a tooth is straight from Old Testament law. Pero muchas personas malinterpretan estas palabras y piensan que Dios es un Dios que no tiene corazón y que es un Dios sanguíneo. And many people misinterpret these words and they think that God is a God who has no heart and is bloodthirsty. Un Dios severo, crítico y vengativo allí mismo en la Biblia. A God who's stern and critical and vengeful. That it's found in Scripture, que está en la Biblia. La gente lo dice, viste, él mata, él es vengativo, eso está ahí. See, people say, oh, you see, God, he kills, he's a vengeful
God. Ellos malinterpretan totalmente el significado de este pasaje. They misunderstand totally the meaning of this passage. La razón por la cual Dios dio la ley ojo por ojo y diente por diente The reason God gave the law an eye for an eye and a tooth for a tooth fue para limitar la venganza. was to limit vengeance. Era llamada la ley del talión. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado eso? It was called the law of talion. La ley del talión significa la ley de retribución exacta para limitar la expresión de venganza. Which the law of talion, which is also the law of exact retribution, which was given to limit the expression of vengeance. Nuestra naturaleza humana es de vengarnos. Our human nature is to take revenge. Cuando alguien nos hace daño o quizás cuando nos hieren. When someone hurts us or maybe they say something about us. Quizás no decimos o quizás no hagamos el acto de vengarnos, Maybe we don't say or we don't do the act of seeking revenge. pero ¿cuántos de nosotros han pensado, How many of us have thought about it? ojalá te pase algo malo? I hope something happens to you. Ojalá que cuando cruces estás cruzando la calle, un carro te atropelle y te mate. I hope that a car runs you over. Pero yo no lo hice. I didn't do it. Yo no hice el acto. I didn't do the act. Acuérdense, es el corazón. But remember, it's Si lo the hice en heart. mi corazón, If I did ya it in fue my hecho. heart, it was done. delante de Dios ya cometí el suicidio. Before the eyes of God, it's like it's done. La parte de la naturaleza humana no es una quiere tener una retribución exacta que se ajuste al crimen, pero no exceder el crimen. O sea, lo que nosotros queremos hacer es vengarnos, no de la misma manera que ellos se vengaron o nos hicieron daño, sino algo similar. So it's human nature not to have an exact retribution that fits the crime, but we want to always exceed it a little. En el libro de Génesis, capítulo 4, podemos encontrar un hombre In Genesis 4, we can find a man llamado Lamec. named Lamech. ¿Cuántos de ustedes han escuchado ese nombre? Lamec. How many of you know of Lamech? Y Lamec, después de haber matado a alguien que le hizo daño, And after Lamech after he had killed someone who wronged him, hizo esta declaración. this is what he says. A un hombre maté por haberme herido y a un joven por haberme golpeado. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec será 70 veces 7. Lamech says, I killed a man for wounding me, a young man for beating me. If Cain shall be avenged 7 times, Lamech shall be avenged 70 times 7. Alguien obviamente tuvo que haberle hecho algo bien mal a Lamec para que él se expresara de esa forma. Someone must have really done something to Lamech. O que lo impulsara a matar a esa persona o tomar venganza en sus propias manos. For him to seek revenge and vengeance in his own hands. La ley de talión al nivel público fue puesta para limitar venganza. The law of talion was put to place a limit to limit revenge and was made for public crimes. Y fue por crímenes públicos para retribución pública supervisada por un juez y típicamente un jurado. And it was made for public crimes, for public retribution overseen by a judge and typically a jury. Y eso lo vemos hoy en día en una corte, ¿cierto? Alguien comete un asesino, alguien mata a alguien, pues esa persona es llevada a la corte, está el juez, está el jurado, y la ley del talión ahí es puesta porque de acuerdo al crimen, así va a ser también el pago que ellos tienen que hacer. And we see that today. The law of talion is also implemented because once the trial for the crime for this person that had committed had been determined, then the law of talion would be implemented. Ese es al nivel público. Ahora, al nivel personal Now, on the personal level, es completamente diferente. it's a little different. La ley del talión a nivel personal a nivel personal no existe la ley del talión.
On a personal level, there's no such thing as the law of talion. Si me lastimas, debo perdonarte. If you hurt me, I must forgive you. Si no debo resistirme a una persona malvada, porque eso es lo que dice la palabra. I must not resist an evil person. A nivel personal, Dios dijo, la venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor. On a personal level, God said, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. A nosotros no deberíamos importarnos entregar a Dios a las personas que nos hacen mal. We shouldn't mind handing over people who do what's wrong to God. Amén. Porque Dios hace mucho mejor trabajo que nosotros. Because God is going to do a much better job than we. Él we tiene can. una manera mejor de disciplinar a sus hijos y eso nos incluye a todos He has a nosotros. better way of disciplining his children, including us. El verso 39 es directamente lo opuesto a los valores de este mundo. Verse 39 is the direct opposite of the values in this world. El verso 39 dice, porque yo digo, no resistas a las personas malas. Si alguien te da una bofeteada en la mejilla derecha, ofrécele también la mejilla izquierda. Verse 39 says, but I say to you, do not resist the one who is evil. But if anyone slaps you on the right cheek, turn to him the other also. ¿Cuándo en el mundo tú has visto a alguien que si alguien le pega a la otra persona, la persona se va a quedar sin así, va a decir, ok, pégame de este lado ahora? I mean, when do you see that in the world? When someone slaps you on the right cheek, they just turn and say, slap me on the left cheek. ¿Cuándo lo hemos visto? We rarely see Porque that. acuérdense que el sistema de este mundo va contrario al sistema del reino de Dios. Amen. Remember that the way of this world is completely contrary to the kingdom of God. Es un reino diferente. It's a different type of kingdom. Los ciudadanos del reino de Dios debemos comportarnos diferentes a los ciudadanos del reino de las tinieblas. The citizens of the kingdom of God, we need to behave differently than those in the kingdom of darkness. El mundo no espera que nosotros hagamos eso. The world does not expect us to act this way. ¿No has escuchado quizás a un familiar o un amigo en el trabajo y dice, pero tú tienes que hacerle algo al jefe porque el jefe te hizo eso mal? No, pero tú tienes que ir a hablar, tú tienes que decir, tú tienes que... No. Have you not heard, like maybe when you're at work and someone wrongs you and a friend of yours tells you, oh, you should go do this, go seek revenge, you should. Pero cuando uno dice no, esas personas lo ven como debilidad. But when you say, no, I'm not doing that, people see that as a weakness. Lo verán como simplemente que tú te estás poniendo como una alfombra y que alguien te pueda pisotear cuando le dé la gana. They see you maybe even as a carpet that you could just be trampled on and people do whatever they want to you. Pero hemos visto que Jesús, y lo vamos a poner más luego, pero hemos visto que Jesús, Él no se vengó. And we will see later that Jesus did not seek revenge. Al Salvador del mundo lo abofetearon. The Savior of the world was slapped. Al Salvador del mundo lo escupieron. The Savior of the world was spit on. Al Salvador del mundo le dieron latigazos. The Savior of the world, they whipped him many ¿Y qué es lo times. que la palabra de Dios dice? Él fue como una oveja al matadero. And what does the word of God? He said that he was like a sheep led to the slaughter. Porque él sabía el propósito que él venía a cumplir en este mundo. Because he knew the purpose that he came to fulfill here Porque on la earth. venganza de él no fue de tornarse hacia la persona que le estaba haciendo daño. Because his revenge was not to turn to the person that was harming him. La venganza de él fue cuando él resucitó a los 3 días, Amen. coronado en gloria y majestad, y le quitó las llaves del Hades al enemigo. His revenge was when he resurrected on the 3rd day and took the keys of Hades from the enemy. ¿Y qué le dijo? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? And he said, oh death, where is your sting? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Oh death, where is your ¿En victory? dónde estaban los que me acusaban? Where are those that accused me? ¿Dónde está el enemigo que quería acusarme? Where is the enemy that wanted to accuse me? Esa fue la venganza de nuestro Dios. That was the vengeance of our God. Amen. Lo destruyó, lo exhibió públicamente al enemigo. He publicly exposed the enemy. Amén. Es importante señalar que al decir no resistáis a una persona malvada,
It's important to note that by saying, do not resist an evil person, Jesús no nos exige que seamos pacifistas, Jesus is not saying that we should be pacifists ni que nunca resistamos a las fuerzas del mal. or that we should never resist the forces of evil. De hecho, en Santiago capítulo 4, versículo 7 y primera de Pedro 5, 9, nos ordenan a resistir al diablo y a las malas In prácticas. fact, in James 4:7 and 1 Peter 5:9, he commands us to resist the devil and his evil practices. Si un creyente o sus seres queridos son amenazados o atacados, If a believer or his loved ones are threatened or attacked, Jesús no te va a decir que no te defiendas. Jesus is not saying that you can't defend yourself. No está mal en defenderse o buscar justicia apropiada contra el malhechor. It's not wrong to defend yourself or seek appropriate justice against someone that wronged you. Lo que Jesús exige al ordenarnos que no resistamos a una persona malvada es que no tomemos represalias. What Jesus demands in commanding us not to resist an evil person is that we do not retaliate. Al no buscar venganza o represalias By not seeking revenge or retaliation contra una persona que personalmente nos ha hecho daño, against someone who has personally wronged us, en realidad podemos revelarle cómo Dios es. we can actually reveal to them what God is like. Dios, en su gracia, God, in His grace, no toma represalias contra quienes les hacen daño a Él. does not retaliate against those who harm Him. No trata de desquitarse con los pecadores. He does not try to retaliate against sinners. Más bien, Dios los invita a tener una relación consigo mismo Rather, God invites them to have a relationship with Himself, y en Cristo les ofrece perdonar sus and pecados. in Christ He offers to forgive them of their sins. El sol y la luna sale para los buenos y para los The malos. sun and the moon come out for the righteous and the unrighteous. La lluvia cae para los buenos y para los malos. The rain falls on the righteous and the unrighteous. The Él righteous and nos ofrece perdonar nuestros pecados. He offers to forgive us our sin. Y con esto termino. And with this I close. Quizás la razón más importante Perhaps the most important reason, por la que no debemos resistir a una persona malvada perhaps the most important reason why we should not resist an evil person es que Jesús hizo lo mismo. O sea, Jesús mismo, Él no lo hizo. Él no resistió a la persona malvada. is that Jesus Himself did not do it. Jesús practicó lo que Él predicó. Jesus practiced what He preached. Como dije anteriormente, cuando fue arrestado y crucificado, Like I said before, when He was arrested and crucified, Jesús no se defendió ni resistió. He did not defend Himself or resist. No buscó venganza ni intentó vengarse He did not seek revenge or attempt to take de sus revenge. verdugos. Más bien, Él los amó y murió por ellos. Instead, what He did, He loved them and He died for them. Y le pidió a su Padre Celestial que los perdonara por el mal que habían cometido. And He asked His Heavenly Father to forgive them for the wrong they had committed. Ahora, siguiendo el ejemplo de Jesús, So now, following Jesus' example, no debemos resistir a una persona malvada. we should not resist an evil person. Nosotros también podemos elegir amar y perdonar a quienes nos han hecho daño. We also can choose to love and forgive those who have wronged us. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. ¿Tienen alguna pregunta? Any questions? Gracias, mi Dios. Amen. Gracias. Glory to God. Gracias, Señor. Quiero que se pongan en pie. Vamos a cerrar en oración. Y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos traiga convicción a nuestros corazones. Por si nosotros hemos fallado en cualquiera de estas tres enseñanzas que hemos recibido hoy. Que sea el Espíritu Santo el que nos revele a nuestros corazones. Espíritu de Dios, revela a nuestros corazones, Señor, cualquier pensamiento que no haya venido de ti.
acerca de la venganza, acerca del matrimonio, acerca de nuestras promesas. Perdónanos, Señor, porque hay veces que nosotros ni pensamos lo que estamos diciendo o cómo actuamos, Señor. Espíritu Santo de Dios, pedimos que tú seas el que nos guíes, el que nos instruyas, el que nos lleve de la mano, el que nos enseñe a cómo actuar, en cómo caminar, en cómo hablar. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a darte todo nuestro ser. No simplemente una porción, pero sino todo nuestro ser, Señor. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a cumplir nuestras promesas que te hacemos, oh Dios. Y que nos ayudes, Espíritu Santo de Dios, y acuérdate que somos del barro, somos humanos. Nos cansamos, nos olvidamos, pero tu palabra, Señor, es la que viene y retorna a nuestro corazón acordándonos de aquel pacto, de aquel juramento que nosotros hicimos muchos años atrás, de vivir una vida santa, pura, agradable hacia ti, en darte todo nuestro ser, todo nuestro tiempo, en gastarnos en ti, Señor. Porque en ti, Señor, tu palabra dice que hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Enséñanos tu camino, Señor, para nosotros poder caminar en tus sendas, Señor. En tus sendas, oh Dios, alumbra nuestro camino, Señor. Sé nuestro guía, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo de cómo vivir como cristianos en un mundo, Señor, que no quiere nada que ver contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esa luz en medio de las tinieblas, Señor, esa sal de la tierra, mi Dios. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos. Gracias por instruirnos, Señor. Te doy las gracias por cada hermano en este lugar. Señor, gracias por su corazón. Gracias, Señor, porque están en esta casa a pesar de la lluvia y del cansancio, Señor. Yo te doy las gracias por su vida, Señor. Llévalos con bien a su casa y que tu paz los acompañe, Señor. Que el bien y la misericordia los rodee todos los días de su vida, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.